todos y bienvenidos a Virginia's Marimba Stories. Hoy me gustaría hablaros de Eric Sammut y de sus arreglos de ópera para marimba. Eric Sammut es un compositor, arreglista y percusionista francés de los más aclamados y reconocidos en el panorama actual de la percusión. Sus diferentes experiencias musicales lo han encaminado a saber apreciar todos los géneros musicales posibles, desde Bach y la música barroca hasta el jazz o el rock. Comenzó sus estudios musicales tocando el piano, pero pronto se cambió a la percusión e ingresó en el Conservatorio Nacional Regional de Toulouse. Cuando todavía era un adolescente comenzó a sentir un grandísimo interés por el jazz gracias a escuchar a la banda Wither Report. Por ello, decidió apuntarse al Conservatorio de Lyon a estudiar piano jazz a la misma vez que estudiaba con François Dupont y Josh Van Gucht. Tras finalizar sus estudios en 1989, ingresó como percusionista principal de la Orquesta de Ópera de Lyon, al mismo tiempo que su interés por la marimba se iba acrecentando. Uno de los momentos más importantes dentro de la carrera de Eric Sammut ocurrió el año siguiente, cuando ganó el Lee Howard Stevens International Marimba Competition. Gracias a esto, comenzó a realizar numerosas masterclasses y recitales por Estados Unidos, Asia y Europa, dándole así una grandísima fama y prestigio como artista. Ha participado en numerosas grabaciones de CDs, tanto con diferentes artistas como en solitario, como por ejemplo su primer CD, Four Mallet Ballet, publicado en 2005, en el cual muestra algunos de los arreglos de óperas que hizo. También están Coeur d'Alene o Sailing in Seoul, este último que incluye sus conciertos para marimba y vibráfono. Desde 1994, Eric Sammut lleva componiendo y haciendo arreglos de numerosas obras, tanto para marimba como para música de cámara con otros instrumentos, teniendo un grandísimo reconocimiento y siendo interpretadas por todo el mundo. Pero como os he comentado antes, lo que más caracteriza a este compositor son sus arreglos, teniendo de múltiples estilos y géneros musicales, como por ejemplo Italian Song de Vangelis, Indiferente de Joseph Colombo, El Estudio Revolucionario de Chopin o El Libertango de Astor Piazzolla. Su capacidad para producir tantísimos arreglos proviene de un proceso de experimentación con la marimba. Poco antes de apuntarse a la competición de Lee Howard Stevens, decidió comenzar a improvisar en este instrumento. Aún así, esto era algo que ya había practicado anteriormente en otros instrumentos, como por ejemplo en el vibráfono. Tras un tiempo practicando esta improvisación, llegó a afirmar que era capaz de tocar una melodía en la marimba que simplemente hubiera escuchado 5 minutos antes. Pero realmente, ¿cuál es el proceso por el que Eric Sammut compone su música? Bueno, pues este proceso comienza siempre de una manera abstracta, como por ejemplo por la aparición de un color en su imaginación o alguna inspiración. Estas energías suelen venir por experiencias suyas pasadas. Tras esto comienza con un proceso de experimentación en la marimba, buscando ideas para enviarlas a lo que él dice su biblioteca de ideas, para así poder utilizarlas en un futuro. Cuando ya tiene suficientes ideas, simplemente las deja crecer orgánicamente. En realidad, su proceso compositivo es más una búsqueda que un proceso creativo. Sin embargo, cuando hablamos de cómo compone sus arreglos, el proceso es algo diferente, ya que partimos de música de otro compositor. El proceso final es bastante parecido. Así como sus composiciones se desarrollan gracias a un largo proceso de improvisación, lo mismo ocurre con sus arreglos, en los cuales lo más importante para él es encontrar un buen equilibrio entre la estructura y las variaciones, así como plasmar su técnica y su estilo. Los arreglos de Eric Sammut tienen un grandísimo equilibrio entre la composición y la improvisación, y todos ellos se originan a través de su atracción por alguna pieza. Una vez decidido cómo organizarla, empieza a aprenderse la melodía y la armonía de oído. También en sus arreglos es muy importante el ritmo, ya que siempre intenta evitar el 4x4 porque le parece demasiado académico. De hecho, incluso cuando realiza algún arreglo en 4x4, nunca coloca el bajo en las zonas más comunes dentro de este compás, que serían el comienzo del primer y el tercer pulso, sino que lo modifica para darle más groove. Esto lo hace teniendo en cuenta sus conocimientos del sonido de la marimba y de la resonancia del registro grave de este instrumento. Tras esto decide qué material va a utilizar, algunas melodías y contramelodías del tema original, otras creadas por él. Finalmente elige la estructura, siendo siempre introducción, desarrollo y desenlace. Tras esto se propone que el arreglo suene bien para la marimba, y para ello empieza a hacerlo de una forma más idiomática, añadiendo algunas octavas, algunos redobles. Prácticamente los arreglos de Eric Sammut son como un plato. Tiene todos los ingredientes y sabe en el orden que debe cocinarlos. Lo único que le falta es ponerle un par de especias para darle el toque final. Como podemos apreciar, la improvisación es algo muy importante en el día a día de Eric Sammut. Esto lo podemos ver no solamente en sus procesos de composición de obras y de arreglos, sino también en sus interpretaciones.
ya que por ejemplo en sus actuaciones en directo siempre improvisa sobre alguna de las piezas que lleva en el programa. Otro dato interesante sobre tanto los arreglos como las composiciones de Eric Samuth es que siempre intenta que haya una parte rubato y otra parte rítmica dentro de las piezas, como por ejemplo en Musetas Waltz. La razón por la que compone y arregla de esta manera es porque así cree que es más sencillo captar la atención del público. Él mismo comentaba que cuando era joven solía interpretar prácticamente todo en rubato, pero cuando finalizaban los conciertos sentía que no conectaba bien con la audiencia. Por ello decidió incluir algunas partes rítmicas dentro de su programa y gracias a esto notó cómo el interés de su público mejoraba considerablemente. Bueno, al principio de este vídeo comenté algunos ejemplos de arreglos que tiene Eric Samuth, pero no dije ninguno de las óperas. Tenemos por ejemplo Musetas Waltz. Esto es un arreglo de la ópera La Bohème de Puccini, del aria Quand me va. También tiene un par de arreglos de la ópera Romeo y Julieta de Prokofiev. El primero, Aubade, está inspirado en la serenata de la escena 8 del acto 3 y se caracteriza por sus suaves texturas y sus dulces orquestaciones. También tiene The Dance of the Knights o El baile de los caballeros, inspirados en la escena 2 del acto 1, en el cual la orquesta tiene unas texturas más contrastantes entre el poder y la ternura. Otro arreglo sería Carmen Fantasy. Este arreglo de 3 movimientos está inspirado en la ópera Carmen de Bizet, y en la cual cada movimiento tiene un carácter único. Esta ópera incluye temas como la chanson bohème, el preludio del acto 1 o el comienzo del acto 2. También tiene sus variaciones de Porgy and Bess. Este arreglo está basado en la ópera Porgy and Bess de Gershwin, en el cual se pueden escuchar los temas de I Love You Porgy, It Ain't Necessity So, la abertura de Porgy and Bess y Summertime, en el cual se incluye el solo tan famoso de xilófono muy utilizado en pruebas orquestales. Para poder saber un poco más sobre sus arreglos operísticos he podido contactar con Eric Samuth y realizarle una breve entrevista, la cual os voy a compartir a continuación. ¿Cómo se originó la idea de crear arreglos de ópera para marimba? Durante el comienzo de mi carrera solía servir como percusionista en la ópera de Lyon. Supongo que las influencias las obtuve de ahí. Cuando decides hacer un arreglo de ópera, ¿es simplemente porque te gusta o por algo más? ¿Es lo mismo con las secciones que eliges para cada una de ellas? Básicamente me gusta el extracto de la ópera, también la estructura de los acordes y la melodía. A veces tengo una idea original, como en The Dance of the Knights, que comienza a partir del 7x8 en vez del 4x4, lo que le da más ritmo a la marimba. ¿Cuál fue la primera ópera que arreglaste para marimba? Musetas Waltz. ¿Cuál ha sido el mayor desafío para ti al hacer un arreglo? El desafío principal es hacer que el arreglo suene bien, respetando la música original, usando los temas principales del instrumento, diferentes movimientos, registros, patrones, etc. He visto que cuando interpretas alguna de tus piezas improvisas sobre ellas. ¿Aconsejas al resto de marimbistas que lo hagan o prefieres que las toquemos como tú las compusiste? Siempre toco los arreglos que hago de diferentes maneras porque me gustaría usar mi imaginación. Me gusta esta energía y esta forma de tocar música. Si a otras personas también les gusta, les apoyo a hacerlo. Aunque al principio parece muy complicado hacer un arreglo con un instrumento como la marimba, de una pieza que incluye parte instrumental y voz, y al mismo tiempo hacer una diferencia entre ambas partes, en sus arreglos se puede percibir fácilmente. ¿Qué le ayuda a conseguir este propósito? Después de mucho tiempo de práctica, puedo entender cuál es la mejor manera de organizar la música que me gusta. Tocar la marimba me ayuda a conocerme mejor. Y esto es todo. Espero que os haya parecido interesante este vídeo. Y ya sabéis, si os ha gustado, dadle a like y suscribiros a mi canal. Os dejaré por aquí abajo varios links a la música de Eric Samuth, tanto de música original como de algunos de los arreglos que tiene, incluyendo mi interpretación de Musetas Waltz. Si os ha gustado este vídeo sobre arreglos de ópera para marimba y os gustaría que hiciera más hablando de otras transcripciones que existen para el instrumento, dejádmelo en los comentarios y me pondré a ello. Por supuesto, muchísimas gracias a Eric Samuth por su tiempo y su atención. Muchísimas gracias a vosotros por escucharme y ahora voy a tomarme una cerveza a vuestra salud.